chicos, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de la práctica 3 del curso de Física 3. ¿Está bien? Que es un problema bien interesante. A ver, vamos a ver qué nos dicen por aquí. La figura muestra una partícula de masa de 1,4 kilogramos. Vamos a anotar por aquí los datos. ¿Ok? Sí, por aquí nos dicen que la masita es 1,4 kilogramos. ¿Qué más? También se conoce que la carga, ¿cuánto es? 6,3 microcoulomb. ¿Qué más? Te dicen que se mueve horizontalmente en una región con una velocidad de 28. Entonces, por aquí vamos a notar, según el ejercicio te dice es que ella se mueve de forma horizontal. ¿Ok? Ya, ¿qué más? Te dicen la intensidad del campo eléctrico allá, pero estamos haciendo magnetismo. ¿Qué tiene que ver el campo eléctrico por aquí? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Te dicen, se conoce la intensidad del campo eléctrico y con toda esa información te dice que encuentres el valor del campo magnético. Entonces, yo quiero encontrar cuánto es el campo magnético. ¿Para qué? Para que se cumpla esa condición. Y la pregunta es, ¿cuál es la condición? De que la partícula se mueva ¿de qué? De forma horizontal. Entonces, para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a analizar las fuerzas que están actuando sobre la carga. Y para eso, ¿qué voy a hacer por aquí? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la carga. Claro, ¿no? Para hacer este ejercicio tenemos que tener en cuenta fuerza sobre una carga puntual. Entonces, por aquí colocamos a la carguita puntual, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando. Ten en cuenta que la carga, eso no es que. Así es, tu carguita es positiva, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta que es positiva? No te pases. Acá te dicen bien clarito, ¿no? Que la carga es de 6,3 microcoulomb. ¿Estamos bien? Entonces, lo primero que voy a hacer es darme cuenta de qué, de cómo dibujar la fuerza debido al campo eléctrico. El campo eléctrico lo tienes, que es así, o no. Aquí está tu campo eléctrico. ¿Se entiende? Ya está. Entonces, si yo quiero encontrar la fuerza sobre esa carga debido al campo eléctrico, tengo que recordar un poquito la práctica uno. Y en la práctica uno, ¿qué teníamos? Ahora vamos a colocar por aquí. ¿Ok? Vamos a recordar por aquí. Aquí tenemos una situación donde nos encontramos con un campo eléctrico presente y soltamos una carga. Si yo suelto una carga, el campo eléctrico le ejerce una fuerza a la carga. ¿Y te acuerdas cómo calculabas esa fuerza? La fuerza era igual a campo por carga. Bueno, en este caso tu carga es positiva. Como el campo va hacia la derecha y la carga es positiva, la dirección de la fuerza también es hacia la derecha, por eso la han dibujado así. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la carga es negativa? Sería el campo por la carga, ¿cierto? Como la carguita es negativa, entonces, ¿qué haría el menos de la carga? El menos de la carga, así es, va a cambiar la dirección del campo eléctrico. Como el campo eléctrico va hacia la derecha, el menos haría que la resultante de este vector, que es la fuerza, vaya hacia la izquierda. ¿Cierto? Entonces, en tu caso, es importante señalar que la carga es positiva. Como el campo va hacia abajo, la fuerza eléctrica también va hacia abajo. ¿Se entiende o no? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy bien, ya he dibujado el efecto, ¿sí? Del campo eléctrico, ¿cierto? Ahora vamos a analizar el campo magnético. Pero para dibujar la fuerza que genera el campo magnético, tengo que utilizar justamente la regla de la mano derecha. Pero antes de hacer esto, mira, antes de hacer esto, creo que tú puedes saber hacia dónde debe ir la fuerza magnética. No entiendo. Claro, la fuerza magnética tiene que ir hacia dónde. Así es, muy bien, tiene que ir hacia arriba. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué tiene que ir hacia arriba? ¿No? ¿Por qué? Porque el movimiento de la carguita, ¿cómo es? Según el ejercicio, el movimiento de la carguita, ¿cómo es? Es horizontal. Si el movimiento es horizontal, entonces, ¿qué debería pasar? Estas como deben ser.
Claro, si la fuerza eléctrica es mayor, la carguita se desvía hacia abajo. Si la fuerza magnética es mayor que la fuerza eléctrica, la carguita se desvía hacia arriba. Pero como te dicen que no debe desviarse porque su movimiento es horizontal, entonces, ¿qué debería pasar? Muy bien, ellas deben ser iguales. Entonces, con eso tú ya sacas la dirección de la fuerza magnética. Pero si tienes dudas, entonces aquí te coloco la regla. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la regla de la mano derecha? El campo magnético o la dirección del campo magnético viene dada por la dirección de los dedos. ¿Sí? La dirección de la velocidad viene dada por la dirección del pulgar. Date cuenta que trabajas con tu palma. Y la fuerza magnética siempre sale de la palma. Ojo, siempre y cuando la carga como sea positiva. Si la carga es negativa, la fuerza no sale de la palma, sino entra a la palma. ¿Está bien? Que entonces, ahora sí, decimos por aquí, como el movimiento es horizontal, como el movimiento es horizontal, o si deseas le colocas S en X, que se debe cumplir que la suma de fuerzas, voy a colocar aquí una referencia, la suma de fuerzas en Y tiene que ser cero. Por lo tanto, la fuerza magnética es igual a la fuerza que es igual a la fuerza eléctrica. Así es, muy bien. Esta es una igualdad de módulos, ¿no? Es una igualdad de módulos. Los vectores no son iguales porque tienen sentidos opuestos. ¿Cómo calculo la fuerza magnética? ¿Te acuerdas? El vector fuerza magnética, ¿quién era? Carga, velocidad, cruz campo. Entonces, por aquí, ¿quién sería ella? Así es, sería el módulo de la carga, velocidad, cruz campo. ¿Quién sería ella? E por Q. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculo el módulo de este vector? Sí, saco el numerito que saldría en valor absoluto y me quedaría el módulo de ese vector. Saco la carguita y me quedaría el módulo del vector campo eléctrico. ¿Qué pasaría con esto? Se va. Se va la carga y por aquí ¿qué hacemos? Calculamos el módulo de la cruz. ¿Te acuerdas cómo era? Módulo, módulo por el seno del ángulo que forma. Y la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el ángulo que hace la velocidad con el campo magnético? ¿Me ayudas? Si puedes, si puedes darte cuenta, cuál sería el ángulo que hace la velocidad con el campo magnético? Date cuenta que la velocidad está en X, en menos X, tu campo magnético está saliendo. Así es, ella está en el eje X, ella está en el eje Z, el angulito es 90. Por lo tanto, sería BB seno 90 que es 1, y de aquí encontramos que el valor de quién? Del campo magnético. ¿Qué sería el campo eléctrico sobre la velocidad? Cabe mencionar que no he dibujado el peso. ¿Por qué? Porque en el ejercicio te dicen bien clarito que ignores el peso de la partícula. Por eso no he dibujado la fuerza peso. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Está bien? Por eso no he dibujado la fuerza peso. Ten en cuenta lo que hemos recordado por aquí. Y ahora sí, simplemente que faltaría reemplazar. ¿Cuánto es tu campo eléctrico? 8.7 newton sobre coulomb y tu velocidad es 28. ¿Cierto? Que entonces nos piden que demos la respuesta con dos cifras decimales. Entonces vamos a dividir 8.7 entre 28. Te va a quedar 0,31. ¿Y cuáles serían las unidades? 0,31 teslas. Ok, chicos, entonces con eso terminamos el ejercicio. Vuelvo a repetir, ¿por qué tienen que ser iguales? ¿Ah? Porque si la fuerza eléctrica, sí, si la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza magnética, la carguita se desvía hacia abajo. Ahora, ¿pero qué sucede si tu fuerza magnética es mayor que la eléctrica? Si la fuerza magnética es mayor que la eléctrica, la carguita se desvía hacia dónde? Se desvía hacia arriba. Pero ¿por qué no ocurre eso? Te dicen, ¿no? Te dice que debe moverse horizontalmente. Entonces, para que se mueva horizontalmente,
Claro, ¿cómo tienen que ser ellas? Iguales. ¿Sí? Y a esta situación o este sistema se le llama el famoso selector de velocidades. Sí, que espero haberlos ayudado un poquito. Entonces nos vemos en otro video. Cuídense, chau, chau.